Es tiempo de unirnos en la distancia. Es tiempo de aplaudir a nuestros héroes. Es tiempo de entender que no somos islas, que te necesitamos, nos necesitamos. Pronto volveremos a abrazarnos con más fuerza. Volveremos a recorrer los espacios donde hemos soñado, donde hemos amado, donde hemos aprendido y seremos mejores. Somos todos. Somos una familia. Somos UPB. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sánchez. Soy docente del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar de las propiedades térmicas de los materiales. Las propiedades térmicas de los materiales son esas propiedades que se deben precisamente a la interacción de la materia con la energía térmica. Recordemos que hay varios tipos de energía: la energía nuclear, la energía fotovoltaica, la energía fotónica, la energía acústica, la energía química. En este capítulo vamos a enfocarnos en la energía térmica. Y para poder entender cómo son estas interacciones, también es muy importante considerar cuáles son las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones de entender las propiedades térmicas? Muy sencillo. Las propiedades térmicas de los materiales permiten controlar los fenómenos de conductividad, fenómenos de emisión de cuerpo negro, fenómenos de dilatación térmica asociados precisamente a estas propiedades, y estas dependen directamente del comportamiento de la estructura y su interacción con la energía. Entonces, por esa razón es tan importante comprender estos conceptos. Es muy utilizado, por ejemplo, en la industria de los tratamientos térmicos, es utilizado en la industria de la fundición, de la soldadura y semejantes. Para comenzar, vamos a introducirnos a los conceptos de calor, temperatura, calor específico, capacidad calorífica y poder calorífico. Estos tres últimos casi siempre son muy digamos, la gente normalmente no los tiene totalmente claros, son muy confundidos. Sin embargo, aquí los vamos a entender completamente, y finalmente hablaremos de la importancia que tiene la dilatación térmica. Hay otras propiedades térmicas, sin embargo estas son las más importantes y las vamos a discutir en este capítulo. Primero comenzaremos con el concepto de calor. ¿Qué es el calor? El calor es la cantidad de energía térmica ganada o perdida por un cuerpo, ¿sí? Con este concepto, ¿qué entendemos? Necesitamos que hayan dos cuerpos para que haya calor, necesitamos que haya materia para que haya calor. ¿Y cómo se da este fenómeno? Pues el calor entra y el calor sale del cuerpo, y en la medida en que el calor entra y el calor sale, tenemos un calor ganado o un calor perdido en función de ese balance de energía. Y con base en eso es que nosotros podemos llegar a decir, tiene tanta cantidad de calor ganado o tiene tanta cantidad de calor perdido o cedido, ¿sí? Los fenómenos de transferencia en este calor vienen asociados precisamente a dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas y que pueden emitir esa energía térmica, o pueden transferir esa energía térmica a través de tres mecanismos. Primero, la radiación, que se da a través de las ondas electromagnéticas, que como ya hemos visto de pronto en la física del primer semestre, o que ya hemos visto por ejemplo en otros cursos del colegio inclusive, vemos que son campos eléctricos que vienen asociados con un campo magnético ortogonal casi siempre, ¿sí? Perpendicular totalmente. Ahora, que tienen propiedades como la longitud de onda, la frecuencia y semejante. Estas ondas electromagnéticas tienen una particularidad, y es que pueden viajar en el vacío. Es decir, que las ondas electromagnéticas, específicamente la radiación electromagnética, es una de las formas de transferencia de energía térmica que pueden viajar en el vacío. Las otras dos, que son la conducción y la convección, requieren de que no haya vacío, requieren de un medio para poder transferirse. Ahora vamos a ver la convección. La convección es precisamente el fenómeno que está ocurriendo en esta imagen, donde vemos cómo las partículas que tienen mayor energía ascienden, mientras que las que tienen menor energía descienden. Este fenómeno cíclico se llama convección y se da principalmente en fluidos, o sea, líquido y gas. También tenemos, aquí podemos ver también una imagen de una propiedad térmica. Esto no es
un mecanismo de transferencia, pero igual es importante mencionarlo y lo vamos a ver más adelante, que es la radiación de cuerpo negro. También tenemos la importancia de las longitudes de onda para comprender los fenómenos de radiación electromagnética, que vamos a verlo especialmente cuando veamos el capítulo de propiedades ópticas. Sin embargo, algo muy importante que quiero que presten atención es esta imagen donde se puede ver cómo se transfiere esa energía térmica, cómo se transfieren esas vibraciones de las partículas en función del contacto que tienen. Entre mayor es la densidad de la partícula, entre mayor es la densidad del material, podemos ver cómo mayor es la velocidad de conducción de esa energía térmica o de esa vibración a través del material. El calor, desde la perspectiva de los átomos, es vibración. ¿Sí? Como podemos ver de pronto en el gas, se puede ver mucho más fácilmente esa vibración, se puede apreciar, pero si se fijan, todos los materiales están vibrando, solo que los materiales sólidos, como tienen una menor energía térmica, entonces están mucho más organizados, están más estructurados, digamos, tienen menor movilidad. Ahora, estos fenómenos, como pueden ver también, se dan en función del grado de empaquetamiento que tiene el material. Un material altamente denso, altamente empaquetado, como son los materiales metálicos o los materiales sólidos, tienen una mayor conductividad que los materiales líquidos, y posteriormente también tienen una mayor conductividad los líquidos con respecto a los gases. Ahora, una vez que comprendemos los fenómenos de transferencia de energía térmica, debemos entender que el calor no es una propiedad de la materia, no es que porque digamos, sin embargo, el calor no es una propiedad de la energía de la materia, pero sí es una propiedad que depende tanto de que exista la materia como de la cantidad de materia que puede existir. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como el calor es la energía ganada o perdida por una cantidad de materia específica, entonces primero no es una propiedad de la materia, sino que es, digamos, un estado transitorio de energía, ¿sí? Donde él puede ganar o puede ceder esa energía en función de la temperatura del medio y la temperatura de la pieza o del cuerpo. Bueno, algo muy importante cuando estudiamos los fenómenos cuando queremos entender el calor, es cómo lo medimos. El calor regularmente se mide a través de la temperatura, ¿sí? ¿Qué es la temperatura? La temperatura regularmente nosotros la conocemos como la forma en la que podemos medir un cuerpo si está más o menos caliente que otro, ¿sí? Entonces tenemos una escala basada precisamente en el punto de fusión y en el punto de ebullición del agua, que son los grados Celsius. Tenemos otra escala que es basada en el punto de fusión y el punto de ebullición del alcohol, ¿sí? Del etanol específicamente, y se mide en grados Fahrenheit, ¿sí? Y tenemos una escala que se mide con base en una aproximación teórica de la mínima energía térmica posible en un cuerpo, que es Kelvin. ¿Qué pasa con esta magnitud? Esta magnitud, acá voy a dar la definición que aparece en la RAE de qué es la temperatura. Dice que es una magnitud física que expresa el grado de calor de los cuerpos o del ambiente, cuya unidad en el sistema internacional es el Kelvin. Entonces, aquí podemos ver caldera con 50 grados Fahrenheit se le ordena desde la dirección de mantenimiento de reducir la temperatura a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final cuando se reduce en grados Fahrenheit? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos una temperatura inicial en Fahrenheit, pero la orden de reducir la temperatura nos la dan en grados Celsius. Lo que ocurre aquí es que el delta T o el cambio de temperatura está en
la temperatura 2 va a ser igual a bajarle 50 grados Celsius a estos 230 grados Celsius iniciales. Por tanto van a ser 232 grados Celsius menos 50 grados Celsius. Igual ¿a cuánto? ¿A cuánto? Ahí, una mano. 182 grados Celsius. Ahora, estos 182 grados Celsius con los que tenemos ya tenemos los grados Fahrenheit, por tanto la diferencia entre los Fahrenheit y Fahrenheit, ¿cuánto es? 90 grados Fahrenheit. O sea que el delta T fue 90 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué pasa si yo me la doy de vida? Y me digo, no, pues sí, yo cojo los 50 grados Celsius y me voy a convertir directamente a grados Fahrenheit, porque entonces la conversión directa, ¿no? Es lo mismo. No, ¿por qué? Porque lo que yo estoy convirtiendo son temperaturas, no cambios de temperatura. Entonces, el cambio de temperatura, cuando yo lo hago con esa estrategia no va a ser igual, Celsius a Kelvin, luego hacer la diferencia y con eso puedo hallar la temperatura final y el delta T. Luego acá nos dicen cuál es la temperatura necesaria para que una turbina trabaje a su máxima potencia si la temperatura inicial es de 300 Kelvin y la temperatura de rendimiento óptimo es de 1652 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá la temperatura que necesitamos para alcanzar la máxima potencia en la turbina es de 1652 grados Fahrenheit. Y estamos partiendo de una temperatura de 300 grados Kelvin. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo calcular el delta T, pero para eso tengo que pasar todo o a Fahrenheit o a Kelvin. Acá no me está pidiendo una unidad específica. Muy bien. Con esto podemos afianzar fácilmente los conceptos de temperatura, ¿sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo dos cuerpos que tienen la misma masa y tienen la misma temperatura, ¿quién tiene más energía? En teoría, los dos, ¿cierto? Pero hay factores que afectan el rendimiento de la masa, pues el rendimiento de la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que si los dos materiales tienen diferentes composiciones químicas, van a tener diferentes grados de acumulación de energía, ¿sí? Es decir, van a ganar energía de una forma diferente. Pero antes de pasar a este tipo de propiedades, vamos a hacer otras comparaciones para comprender otros conceptos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un Sol 1 y un Sol 2? ¿Sí? El Sol 1 tiene, digamos, la mitad de la masa del Sol 2. Y los dos están a 500 grados Celsius. ¿Quién tiene? Y los dos tienen la misma composición química. Ahí sí, yo les pregunto, ¿quién tiene más energía? Ojo, tienen la misma temperatura. Yo les pregunto, ¿quién tiene más energía? ¿El Sol 1 o el Sol 2? La respuesta, como se lo deben imaginar, es el Sol 2, porque tiene más masa, ¿sí? Pese a que tengan la misma temperatura, no implica que tengan la misma energía térmica. Además de eso, si coloco un Sol 2 con un Sol 3,
Yo les pregunto, ¿quién tiene más temperatura? El Sol 3 se ve azul, el Sol 2 se ve amarillo, desde el espectro visible. Ahora, ¿por qué es importante el color del Sol para determinar si es más caliente o más frío? Específicamente si tiene mayor temperatura o menor temperatura. Muy sencillo, porque la temperatura depende, el color, el color que emite un cuerpo, ¿sí? Específicamente por su radiación, porque yo puedo pintar un cuerpo y entonces ¿qué va a ocurrir? Que el cuerpo absorbe toda la energía y solamente refleja el azul. ¿Y yo qué voy a ver? El azul. Pero en el caso específico de estos soles, ellos están emitiendo una radiación ellos están emitiendo demasiada radiación digamos, ciclos del espectro electromagnético. Recordemos de pronto esta imagen, aquí atrás, donde veíamos que la radiación electromagnética incidía en la superficie terrestre con diferentes longitudes de onda, ¿sí? Segundo. Aquí veíamos cómo la radiación electromagnética podía entrar en diferentes longitudes de onda. Podía entrar en una longitud de onda en el espectro visible, podía tener una longitud de onda en el espectro infrarrojo, podía tener una longitud de onda en el espectro microondas, en las longitudes de onda de radio, televisión, hertzianas, semejantes. Miren qué pasa con la longitud de onda. Cada vez va siendo, cuando nos vamos hacia las ondas de radio, la longitud de onda va siendo mayor, aquí llegando a dimensiones de metros. Mientras que aquí vamos llegando al orden de los nanómetros. Y cada vez que vamos disminuyendo, vamos llegando a órdenes cada vez menores. Entonces aquí los picómetros, los femtómetros y así. ¿Qué ocurre? Al disminuir la longitud de onda, aumenta la frecuencia. ¿Sí? Eso es algo básico de las ondas. Entonces, como la luz es una onda electromagnética, específicamente como la radiación electromagnética es una onda, cuando un cuerpo se calienta, él tiende a emitir un color característico de su temperatura. Esto lo vemos aquí cuando vemos el ejemplo de cuerpo negro. Un segundo, aquí. Entonces podemos ver cómo la esfera al calentarse va aumentando su temperatura. Pasa de un rojo, luego a un amarillo, cada vez que va aumentando se va volviendo más blanco, más blanco, más blanco, hasta que llega a un punto donde ya no podemos fácilmente identificar un color, porque hay varios colores fusionados, ¿sí? Entonces, miren que ya llega a un azul casi bastante fosforescente. Entonces, este fenómeno de la coloración en función de la temperatura se llama espectro de radiación de cuerpo negro. Y hay una ecuación que establece que hay una relación entre la longitud de onda máxima, es decir, la longitud de onda donde más se emite radiación, y la temperatura. A mayor temperatura, miren por ejemplo acá un cuerpo a 3000 Kelvin emite una longitud de onda de más o menos del orden de los 1200 nanómetros, ¿sí? Que son 1.2 micrómetros aproximadamente. Cuando nos vamos aumentando a los 4000 Kelvin ya superamos la barrera de los 1000 o disminuimos la barrera de los 1000 nanómetros y llegamos aproximadamente a los 900, 800. A medida que vamos disminuyendo vamos llegando al orden de los 700. Luego cuando aumentamos la temperatura a 6000, miren que aquí en 5000 estamos en el orden del rojo infrarrojo, ¿sí? Un cuerpo que tenga una temperatura de 5000 Kelvin va a tener un espectro rojo, ¿sí? O infrarrojo. En cambio un cuerpo que tiene una temperatura de 6000 Kelvin va a estar en un orden de los va a reflejar un color amarillo. De hecho, esto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos lo vemos en el espectro visible, muy sencillo. Porque durante nuestro desarrollo evolutivo nuestros ojos se adaptaron para captar digamos, las principales fuentes de radiación, y como nuestra principal fuente de radiación es el sol, y todo lo que nosotros vemos es la reflexión de los rayos del sol, y los principales rayos del sol se encuentran, el principal espectro de radiación se encuentra en este rango, que es el espectro que nosotros conocemos como visible. Entonces, por eso es que nosotros lo llamamos visible, porque lo podemos ver.
Si nosotros hubiésemos evolucionado en un planeta cercano a un sol que tuviera una temperatura, no sé, de unos 12.000 a 20.000, 24.000 Kelvin, estaríamos hablando de que veríamos al sol un poco más verde o azul. Inclusive podríamos llegar a verlo púrpura, pero ya hablando de unos millones de grados Kelvin. Entonces, en este caso, lo que nos dice la radiación de cuerpo negro es que existe una correlación entre este espectro generado, el pico máximo que logra este espectro y su desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Con respecto a la mayor intensidad de radiación. Miren que aquí aumenta la intensidad y disminuye la longitud de onda de la mayor intensidad. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que se llama la correlación entre el lambda máximo, la temperatura en la radiación del cuerpo negro. Por eso, un cuerpo que se ve azul, porque está incandescente y azul, puede tener una mayor temperatura considerablemente con respecto a un cuerpo que tiene la misma masa y que tiene una coloración amarilla. Inclusive, independientemente de que tenga una masa diferente, si tiene una coloración más azulada, pues va a tener una mayor temperatura, porque ya esto va a determinar que su lambda máximo o el lambda predominante, la radiación visible que genera, está en torno al espectro, a la longitud de onda de los 250, 300 nanómetros, que es la longitud de onda del azul. O si por el contrario, miren qué pasa si aquí la longitud de onda es bajita, quiere decir que la temperatura es mayor, y si la longitud de onda aumenta, pues la temperatura va a ser menor. Son inversamente proporcionales. Eso es lo que nos establece la radiación de cuerpo negro. Mayor temperatura tiene el cuerpo, menor es la longitud de onda de la radiación predominante, ¿sí? Continuamos. Entonces, yo les hago una pregunta ahora nuevamente. Entre estos dos cuerpos, específicamente entre el Sol 1 y el Sol 3, ¿quién tiene mayor temperatura? ¿Sí? Pues como les acabo de decir, entre más azulado es el cuerpo por la radiación que emite, mayor es su temperatura. Entre más amarillo es el cuerpo, menor es su temperatura. En este caso, pues que estamos comparando soles. Muy bien, una vez que comprendemos la teoría de la radiación de cuerpo negro, vamos a hablar específicamente de otra característica muy importante, ¿sí? Hablábamos anteriormente, ¿quién tiene más energía térmica? ¿El Sol, que es mayor, o el Sol, que es menor? Tiene más energía térmica el Sol, que es mayor, porque necesita mucha más energía para aumentar esa temperatura. Porque una cosa es que nosotros podamos medir la cantidad de energía a través de la temperatura, y otra cosa es que podamos hacer comparaciones con respecto a la masa y a la naturaleza química de la sustancia. Para eso es que existe la capacidad calorífica. La capacidad calorífica me da a mí una determinación de cuánto calor debo acumular, ¿sí? O de cuánto calor debo ceder para lograr un cambio específico de temperatura en un material específico. Cada material tiene una capacidad calorífica diferente. Eso quiere decir que unas partículas de cobre tienen una capacidad calorífica diferente a unas partículas de plata, y estas tienen una capacidad calorífica diferente a unas partículas de oro. ¿Y esto qué implica? Quiere decir que para aumentar la misma, ojo con lo siguiente, la capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo en 1 grado Kelvin. También se puede decir que es la cantidad de energía térmica que debe ganar un cuerpo para aumentar 1 grado Kelvin su temperatura, ¿sí? Sin embargo, esta capacidad calorífica es una propiedad intrínseca de la materia y está asociada específicamente a la naturaleza química del material, a los enlaces, al tamaño atómico, a las interacciones intrínsecas del material. Entonces, por eso la plata, el cobre y el oro tienen 3 capacidades caloríficas independientes, ¿sí? Muy bien, una vez que tenemos esto claro, también debemos tener en consideración que listo, ya sabemos que la naturaleza intrínseca es la que influye en la capacidad calorífica. Pero ¿qué pasa con la masa? Porque la masa también influye en la cantidad de energía que yo necesito para aumentar 1 grado Kelvin un cuerpo. No es lo mismo calentar esta esfera gigante que tenemos aquí con respecto a esta esfera aquí. Obviamente una esfera más grande va a requerir una cantidad de energía mayor, y esta esfera más pequeña va a requerir una cantidad de energía menor. Si no me creen, pues hagamos el experimento. Vayan y coloquen una ollada de agua, ¿sí? Y con una llama que va a suministrar la misma cantidad de energía de forma constante, a ver cuánto tiempo se demoran
en adquirir la temperatura que corresponde para el proceso de ebullición en una olletada de agua, en una olla muy grande de agua, y cuánto es la energía que yo necesito para una cantidad mucho más pequeña. Eso me dice a mí que la cantidad de energía depende no solo de la naturaleza intrínseca, como lo dice la capacidad calorífica, sino también de la masa o de la cantidad de materia. Y ahí es cuando venimos a hablar específicamente del calor específico o de la capacidad calorífica específica. ¿Qué es lo que dice el calor específico, la capacidad calorífica específica? Lo que dice es lo siguiente: el calor necesario para aumentar un delta T, para generar un delta T, es proporcional, bueno, aquí, el calor necesario para aumentar un delta T específico es proporcional a esa capacidad calorífica, que es una constante asociada también a un componente de masa, también va a depender de la masa. Entonces miren qué pasa, que a mayor masa, el calor específico necesario para aumentar la temperatura va a disminuir, ¿sí? Siendo la misma materia. Entonces volvemos al mismo ejercicio. Tengo dos soles, ¿sí? Ellos tienen capacidad calorífica o calor específico diferente. Ahí viene la pregunta. Ellos tienen capacidad calorífica o calor específico diferente. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a ver si es la capacidad calorífica la que me está condicionando el ejercicio o el calor específico. En este caso estamos hablando de la masa. Entonces ahí específicamente estamos hablando de el calor específico, ¿sí? Entonces ese calor específico es una propiedad que me determina a mí cuánta energía debo adicionarle a un sistema. Es una constante y esa constante se va a mantener para el material. Sin embargo, esa constante es proporcional a la masa, ¿sí? Es proporcional a la masa, eso no se nos puede olvidar. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente: esto es una constante y esto es otra constante. Y son dos constantes diferentes. Una cosa es la capacidad calorífica, otra cosa es el calor específico. La constante más utilizada es el calor específico, ¿sí? Pero no debo olvidar que la diferencia entre el calor específico y la capacidad calorífica es que la capacidad calorífica viene asociada específicamente a la naturaleza intrínseca del material, ¿sí? A la cantidad de energía que yo debo ganar o perder en un cuerpo para aumentar para generar un delta T, asociado específicamente a la naturaleza intrínseca del material. Ahora, cuando hablo del calor específico, ya vengo a ajustar esa constante a la masa, ¿sí? Por eso es que esta constante es mucho más aplicable, porque me tiene en consideración esos aspectos como son la masa o la cantidad de materia. Ustedes saben que la materia se puede medir a través de la masa o de la cantidad de materia. ¿Quién mide la cantidad de materia? El número de moles, ¿sí? El número de átomos o el número de moléculas. O simplemente los gramos o kilogramos del material que yo tenga. Es decir, vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo una esfera de plomo y yo tengo una esfera de acero, ¿sí? Por favor, busquen ustedes, independientemente, cuál es el calor específico cuál es el calor específico del hierro o del acero y cuál es el calor específico del plomo. Son diferentes, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si comparamos el calor específico del acero con el calor específico del plomo? Lo que va a ocurrir es que encontramos que el calor específico del acero es de 0.114 calorías por gramo centímetro, calorías por gramos por centímetro centígrado, por grado centígrado, ¿sí? Ahora, el calor específico del plomo es de 0.031 calorías por gramo sobre gramo por grado centígrado. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Esto qué nos quiere decir? Esto quiere decir que si yo quiero elevar la temperatura 1 grado Kelvin, ¿sí? 1 grado Kelvin, 1 grado Celsius. Si yo quiero elevar la temperatura a 1 grado Celsius, de 1 gramo de acero, debo gastar 0.114 calorías. Y si yo quiero elevar la misma temperatura con la misma masa de plomo, voy a gastar muchísimo menos calor. La pregunta es, entonces, ¿quién se calienta más rápido? Claramente, se calienta mucho más rápido el que tenga mayor conductividad. Ahí sí no puedo basarme netamente en el calor específico. Sin embargo, sí voy a tener en consideración que
que necesito menos energía para calentar la misma cantidad o el mismo delta T, el mismo cambio de temperatura, el plomo que el acero. Necesito más energía en el acero que en el plomo cuando es la misma cantidad de masa y el mismo cambio de temperatura. Entonces los dos son 1 gramo, los dos son 1 grado Celsius, lo que va a cambiar de temperatura. Pues necesito más energía para el acero que para el plomo. ¿Ya? ¿Y esto por qué ocurre? Esto viene específicamente determinado por la estructura, por la densidad, por la configuración electrónica, por el tipo de enlace, por todas las características intrínsecas al material más la masa. Solo que en este caso estoy eliminando la masa y por eso en este caso lo único que tiene en consideración no es necesariamente el calor específico. El calor específico me está dando la medida, pero es la capacidad calorífica la que está determinando en este caso específico esa diferencia. Ese ejercicio lo vemos aquí ya resuelto, ¿sí? Dice, ¿cuánta energía debe ganar un cuerpo para generar un aumento de 100 grados Celsius en 1 gramo de acero y cuánta energía se debe ganar en un cuerpo? Se debe ganar un cuerpo para generar el mismo cambio de temperatura en 1 gramo de plomo. Entonces, es lo mismo, pero ahora el salto de temperatura es grados Celsius, es 100 grados Celsius. Pero acá hay un detalle. Cuando hacemos el despeje de la ecuación, recordemos que la ecuación es calor específico igual a calor sobre la masa por el delta T, por tanto pasamos el masa por delta T a este lado a multiplicar y tenemos ya la ecuación para calcular el calor. Entonces, este calor va a ser igual al calor específico por la masa por el delta T aquí. ¿Qué ocurre? Debemos verificar que las unidades siempre estén en concordancia. Si aquí dice calorías, pues debe haber calorías en otro lado, en calor. Si aquí dice gramos, debe decir gramos acá. Si acá dice gramos Celsius, debo trabajar con grados Celsius el delta T. ¿Sí? Eso es muy importante, muchachos. A ustedes se les escapa eso y como les mostré atrás, puede dañárseles el ejercicio, puede dañárseles el cálculo. Perfectamente, listo. Entonces identificamos que para la misma cantidad, para el mismo delta T de 100 grados Celsius, con la misma masa que es 1 gramo, encontramos que son dos unidades diferentes, 1.14 calorías y 0.31 calorías. Eso es parecido al anterior, pero aquí cambiamos el delta T. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando la energía que necesitamos que cambie es para 1 kilo, bueno, para 1 litro de agua? ¿Qué es lo que ocurre? 1 litro de agua, el agua normalmente a temperatura ambiente tiene una densidad de 1 gramo por litro. Es decir, que 1 litro de agua que tiene 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. Entonces, como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos de agua, que son 1000 mililitros y que son a su vez 1 litro, como ya lo hemos visto anteriormente, es 1000 gramos, por tanto es 1 kilo, ¿sí? Perfecto. Para que hierva, ok. ¿Cuándo hierve el agua? Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius a temperatura y presión ambientes estándar, ¿sí? Ahora, ¿qué debo hacer? Muy bien, entonces inicialmente determino la cantidad del calor específico para el agua, que es 1 caloría por gramo por centímetro cúbico. Luego tengo que la temperatura final van a ser 100 grados Celsius, porque pues obviamente es la temperatura a la que hierve el agua. La temperatura inicial me dice que son menos 32 grados Fahrenheit, la convierto a grados Celsius. Y luego hallo el delta T, que va a ser 100 grados Celsius menos 35.55 grados Celsius, por tanto voy a tener 135.55 grados Celsius como delta T. Por tanto, aplicando la ecuación de calor de calor específico para calcular el calor, vamos a encontrar que una caloría por gramo sobre gramo por grado centígrado por 1000 gramos, ¿sí? 1 litro de agua, por 135.55 grados Celsius, que es el delta T, me ha dado un valor equivalente a 135.550 calorías, que son a su vez equivalentes a 135.55 kilocalorías. Y con eso ya he resuelto este ejercicio. Este ejercicio es sencillo.
Ahora vamos a ver uno un poquito más complejo. ¿Qué pasa si yo tengo dos esferas, ¿sí? Una de acero y otra de plomo? Se calientan a la misma velocidad. Las dos esferas ganan el mismo calor, la misma cantidad de calor, ¿sí? La misma cantidad de tiempo y vamos a despreciar las pérdidas. Ahora dice que esa cantidad de calor es equivalente a 1000 kilocalorías, ¿sí? Y que las dos esferas tienen 1 kilogramo. Entonces aquí yo les doy los calores específicos del acero y del plomo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sencillo. El delta T, que es lo que me están preguntando aquí, ¿cuál es el cambio de temperatura? O ¿cuál es el cambio que se esperaría de la temperatura? Partiendo de que los dos partan de cualquier temperatura, ¿no? Acá no estamos considerando cuál es la temperatura de partida, lo que nos interesa es el cambio de la temperatura. Entonces en este caso lo que vamos a analizar es el delta T, despejamos la ecuación en función del delta T, recuerden que el calor específico está a este lado y el delta T a este lado, entonces simplemente lo invertimos y nos va a quedar que 1000 kilocalorías sobre 1000, aquí perdón, aquí son 1000 gramos, perdón, acá son 1000 gramos, ya lo corrijo. Y aquí vamos a tener el calor específico y al final lo que vamos a tener al realizar esta operación es que nos da un delta T de 8.772 grados Celsius, mientras que en el caso del plomo, ¿sí? Lo único que cambia es este valor, que es el calor específico, y lo que vamos a encontrar es que 1000 con 1000 se elimina y esto nos va a dar 32.258 grados Celsius. ¿Esto qué nos está diciendo? Las dos esferas con la misma masa y con la misma cantidad de energía suministrada, una se calienta más que la otra. Una va a alcanzar 32.258 grados Celsius, mientras que la otra, de cambio de salto de temperatura, mientras que la otra solo va a cambiar 8.772 grados Celsius. ¿Esto qué me está diciendo? ¿Esto qué me está diciendo? Esto básicamente lo que me está diciendo es que el acero absorbe más energía sin aumentar tanto su temperatura como si lo hace el plomo. El plomo absorbe menos energía aumentando considerablemente su temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que el acero sirve mejor o va a acumular más fácilmente calor que el plomo, ¿sí? Porque absorbe mucha más energía sin disminuir tanto la temperatura. Quiere decir que si yo tengo dos esferas de plomo a la misma temperatura, siempre la esfera, perdón, dos esferas, una de plomo y una de acero a la misma temperatura, siempre la esfera de acero va a tener más energía acumulada para tener esa temperatura. ¿Ya? Va a haber ganado más energía de su entorno para poder alcanzar esa temperatura. Muy bien, una vez que tenemos claridad con respecto a qué específicamente es el calor específico y qué implican los diferentes calores específicos en un material, tanto desde la perspectiva de la ganancia y la pérdida de calor por unidad de masa y por unidad de cambio de temperatura, quiero resaltar que es muy importante tener en consideración que el calor específico es una propiedad que es fuertemente influenciada por la temperatura. Por tanto, la mayor parte de los calores específicos se calculan en función de los rangos de temperatura más o menos variables que establece el calor específico. Sin embargo, hay dos calores específicos que son muy importantes. Uno de ellos es el calor específico a volumen constante, que se aplica especialmente para los materiales cerámicos, ¿sí? que son de cierta manera calores específicos para materiales con alta estabilidad dimensional, y está el calor específico a presión constante, que es especialmente para los materiales en general ya. Entonces, esas dos especificaciones son importantes, además de que en estas especificaciones ya los cálculos no se hacen especialmente con masa, sino con número de moles, y en esos casos se debe tener en consideración la masa molar, como lo van a encontrar en el taller. Sin embargo, las dudas que tengan al respecto las vamos a resolver en uno de los ejercicios que vamos a dar en el seguimiento del taller. Una vez que continuamos, vamos a hablar un poco de este calor específico en diferentes materiales, que hace que algunos materiales, por ejemplo, podemos ver el hielo, que tiene un calor específico diferente al agua. El hielo a menos 5 grados Celsius tiene un calor específico de 2090 julios por kilogramo,
Julio sobre kilogramo por centímetro por grado centígrado. Comparado con otros materiales como el bronce, la plata, podemos ver que no tiene que es un calor específico elevado. Inclusive podemos ver también, y esto viene asociado especialmente en el caso de los metales, a su alta conductividad. La alta conductividad permite una alta capacidad de disipación de calor y eso facilita que no haya una acumulación de la energía. Es decir, que las pérdidas ya sea por convección, emisión o emisión de radiación o por conductividad, son muy elevadas. El calor se disipa fácilmente a través del cuerpo y se genera una homogenización de las temperaturas, evitando esas temperaturas localizadas, lo cual vamos a ver ahora más adelante cómo ocurre en los fenómenos de conductividad y cómo afecta la conductividad. Entonces, una vez que tenemos esto claro, entendemos que hay materiales que tienen una mayor facilidad para calentarse, es decir, que absorben, que con la misma cantidad de energía que otros materiales llegan a aumentar más grados Celsius, o por el contrario, que para que dos materiales diferentes tengan la misma temperatura tienen que almacenar o retener la misma cantidad, diferentes cantidades de calor. Y entre mayor es el calor específico, mayor es la cantidad de calor que debe retener para poder mantener la misma temperatura que otro material. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios para afianzar totalmente los conceptos de calor, ¿sí? Si la temperatura de un cuerpo es cero, teóricamente, ¿cuál es el calor del cuerpo? Aquí yo quiero hablar de una característica muy importante del calor y de las propiedades térmicas de los materiales. Y es que siempre que la materia tenga temperatura, tiene calor, ¿sí? Está reteniendo calor, ¿sí? Les había dicho desde el principio que el calor no es una propiedad de la materia, sin embargo la temperatura es una característica que le permite asociar calor a la materia. Ahora, siempre que la materia tenga energía, tenga ese calor, la materia va a vibrar y por tanto va a tener una temperatura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al cero absoluto, el cero Kelvin? El cero Kelvin no es una medida que se estableció como en el caso del agua o en el caso de los grados Celsius y de los grados Fahrenheit, que fue con alcohol y con agua. No, en el caso del cero Kelvin se estableció esta medida con base en los límites teóricos y actualmente en algunos límites experimentales que se han logrado en la física. Para esto voy a dejar un video que explique específicamente qué implica el cero absoluto y qué ocurre con la materia del cero absoluto, porque ahí ocurren algunos fenómenos bastante interesantes como son el tunelamiento atómico, el aumento de la superconductividad, se puede llegar a ocurrir fenómenos No se había demostrado, se ha demostrado que a los 0 grados Kelvin se puede lograr un estado de condensada de Bose-Einstein, o muy próximo a los 0 grados Kelvin se logra un estado de condensada de Bose-Einstein, el cual es un estado en el cual la materia de cierta manera se superpone, los átomos subatómicos se llegan a superponer, se da el principio de la física cuántica se demuestra el principio de la física cuántica de la superposición de dos partículas subatómicas en el mismo espacio. Y esto ocurre porque hay una densificación de la materia. Una vez que las partículas no vibran, se puede llegar a un punto donde ni siquiera los mismos electrones logran movilizarse alrededor. Por tanto, se pierden totalmente las interacciones electrostáticas y todas las interacciones nucleares. No hay movimiento en el núcleo, por tanto no hay interacción. Entonces, esto lleva a que la materia colapse sobre sí misma desde los modelos teóricos, a que la materia colapse sobre sí misma y pueda llegar a generar esos estados de condensada de Bose-Einstein. Sin embargo, pues escapa al alcance de este curso explicar esas propiedades que son de la física pura y de la física teórica. Muy bien, continuamos. Inclusive, bueno, ya hacen parte de la física experimental porque recientemente a través de la estación espacial se han logrado realizar experimentos en los que se ha logrado alcanzar temperaturas de 0 Kelvin en el espacio, y ahí es donde se ha logrado demostrar la existencia del estado de Bose-Einstein. Continuando con el tema, lo que cabe resaltar es que si no hay temperatura, no hay vibración, y si no hay vibración,
pues no hay calor retenido, ¿sí? Aquí la pregunta correcta es ¿cuál es el calor retenido, ganado o perdido por el cuerpo? ¿Sí? Recordemos que no se puede decir cuál es el calor del cuerpo, porque el cuerpo no tiene un calor. El cuerpo retiene calor o deja ir calor, ¿sí? Pero el cuerpo no tiene un calor. Decir que el cuerpo tiene un calor es como decir que el calor es una propiedad de la materia y no lo es. Si este mismo cuerpo recibe 200 kilocalorías por minuto durante un minuto, ¿cuál es el calor ganado o perdido por el cuerpo? Ojo, si este cuerpo recibe 200 kilocalorías por minuto durante un minuto, ¿cuál es el calor ganado o perdido por el tiempo? Digamos, el mismo ejercicio lo está diciendo. Si ya estamos diciendo que cuál es el ingreso total, la sumatoria de entradas versus salidas da 200 kilocalorías por minuto, es el caudal de entrada de calor, entonces, o el flujo de calor, o la transferencia de calor que es entrante en este caso, durante un minuto, pues vamos a tener 200 kilocalorías en total de energía almacenada durante ese minuto. Ahora, ¿qué pasa? Que en este caso, eso puede suceder. Usted puede tener un cuerpo que al recibir esas 200 kilocalorías las va a almacenar, ¿sí? Ahora, si este mismo cuerpo recibe esas mismas 200 kilocalorías durante un minuto y tiene pérdidas por emisión, conducción y convección de 100 kilocalorías por minuto durante un minuto, ahora ¿qué pasa? En la anterior no nos habían hablado nada de las pérdidas, en este ya nos hablan de las pérdidas. En la anterior asumimos que no habían pérdidas, por eso calculamos 200 kilocalorías. Pero si no tenemos una evidencia de que las kilocalorías de que las salidas son despreciables, pues entonces vamos a asumir que no se puede calcular específicamente cuántas kilocalorías van a estar acumuladas en la materia, ¿sí? Ahora, si en este caso ya nos especifican las salidas, nos dicen no, son 100 kilocalorías por minuto y se dan por pérdidas de conducción, convección y radiación, pues perfecto, entonces ya sabemos que vamos a tener 100 kilocalorías acumuladas por minuto en ese cuerpo, ¿sí? Entonces ya podemos saber cuál es el calor ganado o la energía térmica ganada en el cuerpo. Ahora, si este mismo cuerpo recibe 200 kilocalorías por minuto durante un minuto y tiene pérdidas de emisión por emisión, conducción, convección de 100 kilocalorías minuto durante un minuto y resulta que el cuerpo es agua, ¿qué implica que el cuerpo sea agua? Entonces, ya vimos que el agua tiene un poder calorífico, perdón, un calor específico de de una caloría por gramo sobre grado centígrado. De una caloría sobre gramo por grado centígrado. Ahora, ¿eso qué implica? Ya tengo la relación, en ese caso, además de que también tengo la relación de volumen-masa porque tengo la densidad del agua. Aquí me está preguntando, tiene pérdidas por emisiones totadas, entonces tengo 100 kilocalorías. Perfecto. Lo mismo, o sea, en este caso va a ser exactamente lo mismo, va a estar acumulando esas 100 kilocalorías durante un minuto, ¿sí? No hay problema, o sea, acá que sea agua o no me está cambiando en nada el ejercicio porque simplemente está especificando el cuerpo. Sin embargo, luego dice, si este mismo cuerpo recibe lo mismo, ¿sí? Y me dice, y resulta que el cuerpo es un litro de agua, ¿sí? Ahora ya puedo calcular la cantidad, inclusive con esa cantidad de calor que ya la podíamos calcular previamente, ya me permite a mí calcular la temperatura porque ya tengo el calor específico que me permite relacionar cambio de temperatura, calor ganado o perdido y el cambio de la temperatura. Entonces ya puedo hacer ese cálculo. Esta es la diferencia entre lo que es el calor, lo que es la temperatura, lo que es la transferencia de calor, lo que es la entrada de calor, la salida de calor, ¿sí? Y es muy importante tener en consideración todo esto para que al final podamos entender la diferencia entre capacidad calorífica, calor específico y cómo esto se puede aprovechar para entender cómo ciertos materiales pueden actuar como refractarios. ¿Qué es ser refractario? Es actuar como un aislante, ya que si almacena más energía térmica en su cuerpo, disminuyendo la velocidad de crecimiento de la temperatura de ese mismo cuerpo, puedo tener un sistema que me genere digamos, un efecto de aislamiento,
¿sí? Un efecto de aislamiento, especialmente para hornos. Entonces este es el mecanismo que domina en materiales como los ladrillos refractarios de las calderas y de los hornos. Continuamos. Muy bien, finalmente para ese mismo ejercicio, 1 litro de agua en esa condición inicial, ¿cuánto calor debe acumular o liberar para llegar a cero? Entonces ya aquí es al contrario, ya no tengo que hallar el delta T, sino que parto del delta T y teniendo el digamos, el flujo de calor y la masa, eh, no, perdón, en este caso teniendo la masa y teniendo el delta T, teniendo también el calor específico, debo calcular probablemente el calor. Dice, cuánto calor, ahí está, cuánto calor debe acumular. Perfecto. Acá hay algo muy importante y es qué pasa cuando el cambio de calor es positivo, qué pasa cuando el cambio de calor es negativo. Cuando el cambio de calor es negativo tenemos emisión o pérdidas o enfriamiento. Y cuando el cambio de calor es positivo, cuando el delta Q es positivo, lo que vamos a tener es un calentamiento del cuerpo. Eso yo creo que es obvio, pero igual era importante mencionar. Luego continuamos con una otra propiedad que se llama la dilatación térmica. La dilatación térmica es una propiedad muy sencilla, es una relación de qué tanto crece una barra de acero, una barra de cualquier tipo de material metálico con respecto, o de cualquier tipo de material con respecto a un cambio de temperatura, ¿sí? Me correlaciona cambio de longitud versus cambio de temperatura. Es así de sencillo. Ese es el coeficiente de dilatación térmica. Se representa con la letra alfa y es un componente dimensional. ¿Qué significa que es adimensional? Quiere decir que no es un porcentaje, quiere decir que no tiene una unidad, es simplemente una relación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque resulta que el alfa, como podemos ver aquí en la ecuación inferior, podemos ver que delta de L sobre L sub 0 es igual a, ¿qué pasa? Delta de L es las unidades que tenga L, metros, centímetros, y L sub 0 es metros, centímetros igualmente. Entonces se eliminan las unidades y va a quedar un factor adimensional. ¿Esto qué implica? Quiere decir que este factor puede estar expresado de forma dimensional unitaria, ¿sí? Que es cuando yo no lo multiplico por 100, simplemente hago el cálculo como está tal cual en las ecuaciones sin multiplicar por 100. Ahora cuando yo multiplico por 100 voy a tener los factores de variación de la longitud en estado porcentual, ¿sí? Y eso me permitirá a mí, por ejemplo, establecer si quiero un 2%, por ejemplo, de dilatación térmica, o si lo que quiero es un 0.02 en un coeficiente unitario. Este aspecto es muy importante que ustedes lo tengan en consideración porque no es lo mismo, como ya hemos discutido anteriormente, la deformación nominal con respecto a la deformación unitaria. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Tenemos entonces diferentes conductividades térmicas, ¿sí? Recordemos que la conductividad térmica es la capacidad que tiene, perdón, acá no estamos hablando de conductividad, estamos hablando de dilatación. Tenemos diferentes dilataciones térmicas, eso quiere decir que los materiales se dilatan diferente en función de la aplicación del mismo calor. Es decir, que si yo le agrego 1000 calorías, por ejemplo, al cobre y no sé, al cobre, al aluminio y al vidrio, vamos a tener una mayor dilatación en el aluminio seguida de la del cobre y por último la del vidrio. ¿Por qué? Porque su coeficiente de dilatación es mayor en el aluminio seguido del cobre y seguido del vidrio. Perfecto. Como podemos ver, casi siempre la longitud inicial es la longitud con la que arranca la barra, el delta de L es que tanto cambia la barra longitudinalmente y finalmente el L final es la longitud final de la barra. Es muy importante tener en consideración que para poder aplicar un coeficiente de dilatación térmica necesitamos que el L sub 0 sea muchísimo mayor al diámetro, porque si el L sub 0 es muy cercano al diámetro, pues obviamente aquí ya no aplica un coeficiente de dilatación térmica lineal, sino que nos iríamos al coeficiente de dilatación térmica volumétrica. Sin embargo, este mismo principio que se aplica para la dilatación térmica lineal es muy semejante tanto para la dilatación térmica superficial como para la dilatación térmica volumétrica. En la parte inferior vemos una lista de materiales que tienen unos coeficientes de dilatación térmica volumétrica de los cuales nos haremos uso para unos ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante. El primer ejercicio establece lo siguiente: se tienen 3 varillas macizas cilíndricas de 2 metros de largo y 1 pulgada de diámetro. Si las varillas son de cobre, acero y aluminio, al ser expuestas a un flujo térmico de 100 kilocalorías por minuto durante 2 minutos,
partiendo de 20 grados Celsius, cuál es el delta T, o sea, cuál es el cambio de temperatura que se va a dar y cuántos centímetros se dilatarán linealmente, ¿sí? En cada varilla, obviamente. Ahora, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Muy sencillo. Primero se determinan las densidades, ¿sí? Determinamos las densidades de cada una de las varillas, ya tenemos los materiales, pues simplemente buscamos los valores de densidad. Luego determinamos los calores específicos, perfecto. Una vez ya tengamos los calores específicos, buscamos los coeficientes de dilatación térmica y con estos tres datos de cada una de las varillas vamos a comenzar a calcular el cálculo de la masa total de las varillas. Usamos para eso la densidad y los volúmenes que podemos calcular con base en las dimensiones establecidas en la varilla. Luego, posteriormente, debemos usar esa masa para calcular el cambio de la temperatura y después de eso lo que vamos a hacer es que usando el calor específico y el calor ganado establecido por el mismo ejercicio, desconsiderando las pérdidas por conducción, emisión y convección, entonces lo que vamos a hacer es simplemente encontrar el delta T. Y una vez que tengamos el delta T podemos ir a la ecuación de variabilidad, pues de dilatación térmica lineal y calcular las dilataciones térmicas lineales de cada una de las varillas. Luego el ejercicio nos coloca un reto más, nos dice, bueno, ¿cuál debería ser entonces? Pues ya hizo unos cálculos, ya encontró unas dilataciones térmicas, ahora establezcame cuál debe ser digamos el choque térmico, el cambio de temperatura, para que esas mismas varillas crezcan cada una al 2%, ¿sí? Y para eso yo que tengo que determinar, pues las temperaturas, los cambios de temperatura para llegar al 2% de cada una de las varillas establecidas en el ejercicio anterior. Entonces este ejercicio los dejo para que lo hagan ustedes en sus casas, para que le echen cabeza un poquito y estaremos hablando, lo estaremos resolviendo a lo largo del seguimiento al taller. La dilatación térmica. La dilatación térmica tiene una particularidad y es que pues, se aplica la misma ecuación. Lo único que cambia son las dimensiones de este coeficiente. Y para eso para entender mejor este concepto, vamos a aplicar un ejercicio que dice lo siguiente: una placa de concreto reforzada en la vía que conduce de Mateo Gómez al municipio de Cereté, así total, casual, pero contextualizado. Se define que la dilatación volumétrica a mediodía es de 0.05 a 0.07%. Estas placas tienen dimensiones de 40 por 2000 por 4000 metros cúbicos. A mediodía, estas placas sufren variaciones de temperatura de 20 a 45 grados Celsius. A mediodía debe ser el distanciamiento entre la placa, o sea, al final lo que nos preguntan aquí es cuál es el distanciamiento entre la placa y la siguiente placa, ¿sí? Que es una pregunta totalmente válida que nos hacemos muchas veces como ingenieros, especialmente cuando trabajamos con concretos o con el sector de la construcción. Es muy importante tener en consideración ese espaciamiento, porque ese espaciamiento es crucial para la dilatación térmica de las baldosas. Perfecto. Si se fijan, la ecuación es la misma, o sea que no creo que vayan a tener problemas con la ecuación. Igual, con mucho gusto yo les voy a estar reforzando estos conceptos en la siguiente clase. Dice, ¿qué establece la norma correspondiente? Ok, perfecto, ya tenemos nuestras propias apreciaciones, ahora tenemos que ir a ver qué es lo que establece la norma y cómo es que ellos hacen esos morteros, que a la hora de la verdad esos morteros vienen a actuar como unos aislantes de esos fenómenos de conductividad. Entonces, y también aislantes para mitigar la dilatación térmica de las placas de concreto. Finalmente vamos a hablar de la conductividad. La conductividad, si no la vamos a estudiar a profundidad, es una propiedad muy sencilla, simplemente consiste en la capacidad de transferir energía térmica, ¿sí? Si lo miran acá en la ecuación es el caudal de calor, ¿sí? Porque tiene en consideración el área y el diferencial de tiempo. Entonces el caudal es el flujo de calor, la relación de proporcional entre el flujo de calor y el cambio de la temperatura de un extremo de la varilla a otro, ¿sí? De un extremo del material a otro. Existen también conductividades que se pueden medir a través de interacciones volumétricas y superficiales, pero no nos vamos a complicar, ¿sí? ¿Qué sí quiero que les quede claro?
La conductividad térmica es una propiedad que cambia en función de la temperatura. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica, y de hecho todos los fenómenos anteriormente mencionados, dependen específicamente de la interacción de los fonones con la materia. Y en este caso específico, digamos que hay varios aspectos de los fonones que de pronto no van a poder comprender fácilmente, entonces les voy a dejar unos videos donde voy a hablar donde hablan específicamente de los fonones y de cómo se mueven, de cuál es su mecanismo de desplazamiento y cuál es su aporte a las propiedades térmicas de los materiales. Y aquí a la derecha les dejo una visión de cómo evolucionan esas curvas de conductividad en función de la temperatura. Entonces podemos ver como en la mayor parte de los materiales la conductividad aumenta al aumentar la temperatura, exceptuando pues las cerámicas y los materiales refractarios como son el óxido de magnesio y la lúmina y la circonita. Bueno, aunque la circonita también aumenta. Bueno, finalmente espero que hayan disfrutado la clase, espero que hayan disfrutado pues los ejercicios que les he aplicado y no se preocupen que en la sesión sincrónica vamos a resolver muchas dudas. No se olviden de consultar la bibliografía correspondiente a través de los libros de Shackle, porque es el libro guía que utilizo, y también no se olviden de consultar el video de Javier Santaolalla, que habla específicamente sobre los estados de Bose-Einstein. Entonces también se los recomiendo mucho. Los otros videos que les mencioné a lo largo del curso, pues a lo largo de la sesión, se les estaré montando en la descripción de este video. Que tengan un buen día, muchachos. Hasta luego.